Doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM en Madrid, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Si buscas una formación de excelencia en finanzas o management, no puedes dejar de explorar los másteres de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Este es un entorno académico único, con docentes de renombre que respeto mucho, como Juan Ramón Rayo y Gustavo Martínez. Además, sus programas ofrecen una doble titulación con Tulane University y la Universidad Francisco Marroquín, lo que aporta un gran valor internacional a tu carrera. En particular, el Master of Finance destaca por estar afiliado al prestigioso programa CFA, un sello de calidad reconocido en todo el mundo. Escanea el código QR para obtener más información. Te aseguro que vale la pena conocer todo lo que ofrecen. La economía norteamericana se fortalece. Es curioso que estemos escuchando todo tipo de mensajes constantemente sobre lo mal que va a Estados Unidos, etcétera, y el desastre que suponen los aranceles. Y he tenido la oportunidad de dar varias entrevistas en Estados Unidos en las que digo, a ver si nos damos cuenta que los presidentes no llevan a cabo cambios tan radicales en las economías y que no hay ninguna razón para pensar que el presidente Trump va a tomar decisiones que vayan a ser negativas para la economía estadounidense. Pero ¿por qué se está fortaleciendo la economía norteamericana? Empecemos. El último dato de Producto Interior Bruto refleja que la inversión privada se ha disparado más de un 20%. La economía privada crece un 1,6%. El consumo privado está creciendo también. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado en ese dato negativo de PIB que hemos visto ha sido que se han disparado las importaciones y que ha bajado el gasto público. Que baje el gasto público es estupendo, por favor. Que el Producto Interior Bruto se contraiga ligeramente porque baja el gasto público es claramente positivo. También es positivo que suban las importaciones porque significa que las empresas están asumiendo no solamente que esa guerra arancelaria va a funcionar, sino que va a seguir fortaleciéndose el consumo, porque no comprarías muchísimas más cosas para atesorar si no pensases que el consumo se mantendría de manera robusta. Sube la inversión privada, se dispara la inversión privada, de hecho, sube el consumo y baja el gasto público. Buenísimas noticias, sí señor. Vamos a hablar también del empleo. El último dato de empleo, 177.000 empleos creados en Estados Unidos, más que la media de los últimos 12 meses, 152.000. Pero con reducción del empleo público, por fin reducción del empleo público después de que esos datos de empleo de los últimos meses estaban dopados con un aumento de hasta 50.000 personas en el empleo público cada mes. Bien. Los datos de empleo positivos, los datos del Producto Interior Bruto positivos. Goldman Sachs estima un crecimiento del Producto Interior Bruto para el segundo trimestre del 2,4%. Bueno, pues eso ya no es tan negativo, ¿verdad? Seguimos. Los datos de producción manufacturera, los datos de PMIs, es decir, lo que significan los datos de adelantados en cuanto al sector manufacturero y el sector de los servicios. Ambos en expansión. También los datos de inflación. Los datos de Truflation muestran la inflación en el 1,4%. Está bajando el precio de la gasolina. La gasolina en Estados Unidos está a 3,2 dólares por galón, que me da una envidia cada vez que lo digo comparado con lo que sufrimos en Europa. 3,2 dólares por galón. Estaba a 3,7 en abril del año 2024. Por lo tanto, son datos que nos indican que la narrativa de que viene una contracción brutal, una recesión enorme, etcétera, etcétera, tiene más que ver con una posición política que con una posición macroeconómica. Y que la acción humana es más importante que los modelos de muchos de los economistas. Simplemente
no apuestes contra Estados Unidos. Estados Unidos es una economía potentísima y una economía donde la innovación, el sector privado, el empresariado y las familias son innovadores y potentes. No apuestes contra Estados Unidos. Merece la pena continuar mirando estos datos, pero recuerda que los que están anunciando ahora mismo que todo va fatal, cuando venía una crisis, dijeron que no había riesgo de recesión. Que no te engañen. La Unión Europea perdida en el mundo. Esto es una pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos de estos países que conforman la Unión Europea desde hace tiempo y que parece difícil de responder, sobre todo cuando van pasando los años, se publican diferentes informes y diferentes propuestas y la Unión Europea parece ahí, estancada entre dos potencias, China y Estados Unidos, que claramente están liderando el mundo. Para hablar de todo ello, pues nadie mejor que Gisela Turazzini. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Que has escrito un artículo precisamente sobre eso en OK Diario, señor. ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Oye, pues adelante, cuéntanos un poco cuáles son las conclusiones o qué es lo que piensas con respecto a esa situación. Bueno, la verdad es que más que hablarte del artículo, a mí me gustaría que habláramos en general de la situación en la que estamos, ¿no, Daniel? Porque entre el apagón, entre lo que hemos tenido que aguantar por las malas decisiones de los políticos y un poco en la situación en la que nos encontramos en la Unión Europea, ¿no? Porque es nefasta, no sé si estás conmigo, ¿no? Bueno, que si es nefasta, vamos, que si es nefasta. A mí siempre me gusta venir a hablar contigo, a charlar contigo, porque tenemos muchísimas similitudes a la hora de pensar y de razonar la situación actual, ¿no? Bueno, ¿qué te digo de la Unión Europea? Tenemos un exceso de regulación, tenemos pérdida de competitividad, tenemos un estado de bienestar insostenible absolutamente, tenemos una deuda de dependencia hacia las subvenciones, tenemos como norma, que eso es peor, ¿no? Tenemos una dependencia como norma y tenemos una avalancha de consecuencias sociales, un descontento y una frustración de los ciudadanos, que es lo que más me preocupa. Claro. Esos serían los 3 puntos, o los 4 puntos, mejor dicho, que yo te diría. Un apagón claro. de nuestras esperanzas. Dicho todo lo cual, también nos han apagado la luz. Bueno, eso es. O sea, lo del apagón es un síntoma bien evidente. Evidentemente. Porque, claro, cuando uno lo piensa, un apagón es algo que los que ya somos mayores, ¿sabes? Pues recordamos de la época en la que, pues de repente, no había gas, ¿no? Etcétera. Bueno, pues y había un apagón, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando había apagones en este país, tú es que no lo has vivido, cuando había apagones en este país, primero, ¿sabes lo que había? Teléfono. Había teléfono, cierto. Es que este ha sido el primer apagón de la historia de la OCDE en el que los ciudadanos de España no han tenido ninguna manera de comunicarse. Y hemos salido a comprar radios. Es alucinante, la gente comprando radios y pilas como si fuese un no hay mañana. Y esto, querida Gisela, esto no es una casualidad. Esto es un desastre anunciado. Es un desastre anunciado. Porque esto viene de las decisiones equivocadas en cuanto a la energía, que las llevan diciendo durante un montón de tiempo la gente, pero no solamente las decisiones equivocadas en cuanto a energía. Es que a mí me parece increíble que con todo esto del apagón, nadie haya dicho que no había comunicaciones, que no había comunicaciones, que no podías mandar un WhatsApp, que no podías llamar por teléfono. Fíjate que a mí fue de las cosas que en primera instancia, evidentemente después lo razonas y lo piensas, ¿no? Pero en primera instancia más me chocó, ¿no? En los primeros segundos, porque nosotros en casa no tenemos teléfono normal. No ¿Tenéis teléfono móvil? Tenemos teléfono móvil, claro. ¿no? En casa. Luego en las oficinas sí que evidentemente, como sabes, tenemos una sociedad de valores y sí tenemos todos los medios habidos y por haber para tener luz, además lo teníamos, ¿no?
Pero yo creo que aquí en el debate en sí del tema del apagón tendríamos que entender las causas, las consecuencias y tendríamos que tener una propuesta para que no se repitiera, ¿no? Si quieres un poco haciendo ese brainstorming, porque yo cada vez que vengo a hablar contigo me gustaría aportar una idea acerca de qué podemos aportar, ¿no? Para que los telespectadores que están en casa, porque este programa para mí es de los más interesantes con los que colaboro, pues tengan en casa ese pico, ¿no? Ese pico de qué podemos hacer, ¿no? Las causas, como bien has dicho, de una transición energética precipitada, mal planificada, marcada por una dependencia excesiva, evidentemente, de energías renovables intermitentes, como bien sabéis, y el cierre prematuro de fuentes estables como la nuclear y el carbón. ¿Por qué? Motivada más por intereses políticos, porque el señor Sánchez tiene unos compromisos europeos que por criterios técnicos sabía que no eran sostenibles. Digas lo que digas, señor Sánchez, ¿no? Vienen por unas consecuencias económicas también que ha provocado unas pérdidas económicas bastante fuertes para España. Claro. Nosotros hemos perdido, ya hemos debilitado nuestro sistema financiero español, por más que, bueno, no sé si evidentemente sabes cuando apareció diciendo las bolsas no han perdido dinero. Yo en ese momento, pero si nos obligáis a tener sistemas, si nos obligáis a tener sistemas aparte que pagamos nosotros para que nuestros terminales no se apaguen, pero bueno, dicho todo lo cual, creo que sí se ha debilitado la confianza en el sistema y reabrió el debate energético al evidenciar que las renovables sin respaldo estable como el nuclear no pueden sostenerse por sí solas en ninguna economía moderna. Fíjate que la nueva ministra de Transición Ecológica, Transición Ecológica y Reto Demográfico. Fíjate qué curioso, mete las dos cosas, transición ecológica y reto demográfico, y resulta que se están cargando las dos cosas a la vez. Pero la ministra dice, oye, no, es que el problema es que no tenemos suficiente interconexión con Francia. Es decir, te está reconociendo que sin la nuclear de Francia nosotros no podemos sobrevivir. Claro. Pero si fueron ellos precisamente los que tomaron malas decisiones acerca de este tema, claro, de cerrar nucleares y carbón. Claro. O sea, aquí yo en mi propuesta, por ejemplo, en la que os traigo hoy, porque además anoche me fui a pensar, cuando me iba a la cama, me iba pensando realmente cuál era la solución que pasara por un modelo mixto, ¿no? En España, un modelo mixto que combina esa estabilidad de la energía nuclear con la que sostenga a las renovables, porque España es un país que tiene una energía renovable muy potente, que no podemos dejar de lado, ¿no? No, eso por supuesto. Una energía eólica y solar brutal. Lo que la gente no entiende es que la gente piensa, no, es que eres antirrenovables o eres pronuclear. No, vamos a ver, no. Es que las renovables son estupendas en un mix energético equilibrado en el que tengan el respaldo de energías de base que les den estabilidad. Eso es lo que ha existido toda la vida. O sea, toda la vida. La energía, la política energética se tiene que basar en tres pilares: la seguridad de suministro, la competitividad y, por supuesto, claro, y por supuesto, un respeto al medio ambiente. Resulta que cargándote las nucleares dependes mucho más del gas natural ruso, pero mucho más, mucho más. Pero evidentemente más, claro. O sea, evidentemente más. No puedo estar más de acuerdo contigo. Y aquí viene el problema. Pero ¿cuál es el problema? Que Sánchez depende ¿de quién? De las subvenciones europeas. Por eso ha ido cortando cabezas a la energía nuclear. ¿Qué pasa ahora, señor Sánchez? Usted se ha quedado sin energía y luego ha tenido la osadía de decirnos que no ha sido por este tema. Ahora bien, dejando el tema de la política de lado, yo creo que la energía nuclear, con la estabilidad de la energía nuclear, con la sostenibilidad de las energías renovables, evitando así decisiones que puedan comprometer la seguridad competitiva de este país, es una solución, ¿no? Si nos vamos a las energías renovables versus las nucleares, son esenciales para la descarbonización, o sea, para la descarbonización, para la dependencia climática, y en ese sentido su necesidad de respaldo técnico las vuelve poco sostenibles sin subsidios. ¿Cuál es el problema de este país? Que vivimos de subsidios en este tema. Y ahora dicho lo cual, poniéndome un poco más técnica, ¿no?
La energía nuclear, en cambio, ofrece estabilidad, ofrece alta eficiencia, y los reactores modulares pequeños, los SMRs, representan para nosotros una alta oportunidad energética para Europa. Son seguros, son estables, se fabrican en serie, son capaces de garantizar un suministro súper eficiente, eléctrico, continuo y competitivo. ¿Por qué no centramos que España, aparte de tener nuestras energías renovables, tener una energía de carbón y nuclear, también nos desarrollemos en poder producir fabricar este tipo de, en escala, de SMRs en serie? Son apuestas a las que yo sin duda les daría un gran peso a nivel de inversión en España, para que pudiéramos tener siempre esa energía y que nunca nos falte, ¿no?, como pasó el otro día. Yo creo que el otro elemento, enlazando con el tema europeo, es que el gobierno se quería poner la medalla de ser el primer país que consigue el cero neto. Y por lo tanto ha utilizado todos los recursos que tiene, incluido el control de facto de red eléctrica, para forzar al máximo la utilización de las renovables. Y además no es una cuestión de que estén cerrando las nucleares de manera ideológica, sino que lo están haciendo de facto. Como están cerrando las nucleares es con unos impuestos que están muy por encima de los ingresos que reciben. Y por lo tanto, lo que estás haciendo, literalmente, es hacer a las nucleares inviables vía impuestos. O sea, no es ni siquiera un problema de, digamos, de que ellos vendan una cosa y la hagan claramente, sino que lo están haciendo subrepticiamente. Es inviable para el ciudadano. Claro. No, y es totalmente inviable para el ciudadano, primero porque los impuestos a la nuclear los estás pagando en la factura, y segundo porque estás haciendo que el sistema sea muchísimo más inestable. Pero es un saber que lo están haciendo con todo. Bueno, pero es que aquí viene la clave. La clave es esta. Es que esto no se ha hecho por casualidad. Totalmente. Es que esto se ha hecho aposta. Es que esto se ha hecho con un objetivo. Hay algo, Daniel... No el apagón, no el apagón. El apagón les ha pasado porque como confunden, el apagón les ha pasado porque confunden capacidad instalada con potencia de respaldo. ¿Hay algún técnico real dentro de los altos mandos del gobierno? No, claro que no. Pero si los técnicos se los han cargado a todos. Precisamente porque alguien ya les estaba diciendo que esto iba a pasar. No, centenares. Una semana antes del apagón participé yo en el Parlamento Europeo en un debate sobre la energía nuclear en el que todos los técnicos lo decían. Por eso mismo te estoy diciendo, ¿no? Con toda la confianza del mundo y el respeto que te tengo, ¿hay alguien técnico allí? No, claro, pero ¿por qué van a querer a alguien técnico? Porque les va a decir que lo que quieren no es posible. Claro, porque si tú tienes un técnico que te dice que 2 más 2 nos suman 22, que no hace falta ser técnico, ¿sabes? Pues entonces resulta que te enfadas. Claro, tú quieres gente que te diga, sí señor, por supuesto, no se preocupe. ¿Y para eso necesitas ignorantes? Hombre, claro. Y para eso necesitas ignorantes o súbditos. Y súbditos cautivos, claro. Súbditos cautivos que digan ahora, como están haciendo, que es que esto ha sido un sabotaje. ¿Sabes? Que esto ha sido... ¿Sabes? Que esto ha sido como un ciberataque. Un ciberataque al cohete. ¿Pero quién se puede creer esto? Sus votantes, me imagino, ¿no? Sus votantes, me imagino. Yo sigo sin creerlo, la verdad. El otro día, en un programa de televisión española, que es Televisión Pedro Sánchez, totalmente, en un programa de televisión, decían lo siguiente, decían, los precios de la electricidad se fueron a negativo, y como se fueron a negativo, las malvadas empresas privadas quitaron capacidad del sistema, ¿no? Si los precios han ido a negativo es porque hay muchísima más oferta que demanda, pedazo de inútil. Pero para empezar, quitar capacidad del sistema no tiene absolutamente nada que ver con lo que han dicho. Claro, porque la capacidad además no lo deciden. Es que no entienden, no es que no entiendan, es que no quieren enseñarle a la gente que hay una cosa que se llama gestor técnico del sistema. Efectivamente. El gestor técnico del sistema está dentro de red eléctrica, pero es independiente, que significa que es totalmente dependiente del gobierno. Es independiente, además, nombrado
Por la SEPI, habría que decirles... No, por la SEPI es en Red Eléctrica. En Red Eléctrica, perdona. Red Eléctrica. En Redeia. Redeia, la matriz, el 20% lo controla la SEPI, no hay ningún accionista que tenga más de un 5%, por lo tanto no puede controlar la compañía, ¿de acuerdo? Y nombra al presidente, la presidenta y 3 consejeros. Pero además, el director técnico de Red Eléctrica lo nombra el Ministerio de Transición Ecológica y de la directora técnica, y el gestor técnico del sistema. Todo técnico, pero resulta que todos esos técnicos, no han sabido llegar a esta conclusión. Parece que no saben lo que es el concepto de inercia. Inercia física resulta que es una novedad que conocieron el lunes pasado. A todo esto, yo me pregunto, ¿nos volverá a pasar, señores? Bueno, yo estoy preocupada. Esto es importante, que la gente lo entienda. No es que nos vuelva a pasar, es que pasa. Es que pasa. Es que pasa. Claro, es que el apagón, el gran apagón, vino precedido de un apagón en la estación de Chamartín. Vino precedido de meses en los que se ha estado cortando el suministro a la industria de España. Las industrias se pueden apuntar a ser interrumpibles, ¿de acuerdo? Totalmente, ¿de acuerdo? Totalmente. Pero claro, ¿por qué? Pensaban, bueno, pues oye, con un pequeño descuento no me van a interrumpir mucho. Pues te están interrumpiendo constantemente el suministro porque esto es mucho más frecuente de lo que parece. Fíjate que hablando un poco de que yo creo que la clase política europea ha abandonado su función representativa para convertirse en una casta gestora de privilegios, ¿no? Que asfixia el sector productivo con impuestos y regulaciones mientras erosiona la libertad económica de muchas, no solo económicas, sino sociales también de muchos de nosotros, ¿no? Sin duda yo creo que aquí, más allá de lo que estamos charlando, es importante, ¿no?, que aquellos que nos estáis viendo entendáis, o quizás muchos entendéis mejor que nosotros, ¿no?, que sin una ruptura de estos dogmas actuales, de lo que vemos todos los días en televisión, ¿no?, Europa está condenada a la irrelevancia total. Europa está condenada, solo un giro hacia la absoluta libertad, hacia el mérito, hacia la eficiencia, puede evitar esta decadencia tan absoluta que Europa está teniendo y va a tener, porque no piensan cambiar sus conductas, eso está claro, ¿no? Claro, pero ahí tú en un mundo cada vez más competitivo, ¿no? Bueno, pero es que no lo van a hacer. Por eso, no las piensan cambiar. No lo van a hacer. Piensa una cosa que los que nos estáis viendo, flipad, para que flipéis un poco, ¿vale? El informe Draghi se publica el informe Letta. La Unión Europea, la Comisión Europea lanza a bombo y platillo, eso para gastar seguro que funciona, la brújula, iba a decir la burbuja, la brújula de la competitividad. La brújula de la competitividad. Desde que se publicó la brújula de la competitividad, ¿sabes cuántas normas publica la Comisión Europea cada semana desde que dijo que iba a reducir la regulación? 170 a la semana. 170. ¿A la semana? A la semana. Estamos on fire. Claro. Entonces, tenemos un problema. Ahora, yo creo que tenemos un problema que viene mucho más allá, que es la combinación de arrogancia e ignorancia. La combinación de arrogancia e ignorancia. No sé quién viene antes. Yo creo que la arrogancia. Pero, ¿cómo ves tú el tema de, claro, para las empresas? ¿Qué van a hacer las empresas en una Europa que no le hace caso ni al informe de Draghi, que era de lo más, te diría que más que diplomático, ¿no? Sí. ¿No? Eres diplomatiquísimo. Bueno, vamos, no te lo digo. Para nosotros era wet blanket total. Total. Sí, me has recordado buenas épocas además. Pues francamente, no lo sé, porque estamos en un mundo bastante perdido, ¿no? Estamos en un estado de bienestar insostenible, como te decía, de deuda, de dependencia, de subvención como norma. Yo creo que Europa ha pasado un poco a un segundo plano para las empresas privadas, ya no es un sitio al que nosotros pongamos el foco, sino más bien hemos pasado a mirar a Estados Unidos.
Ya. Hemos pasado a mirar a Estados Unidos y lo que pasa y hacia otras formas de hacer. Yo, como empresaria, te diría, pequeña empresaria, no miraría nunca lo que está pasando por aquí. Creo que estamos un poco de la deriva. Ya. Estamos un poco de la deriva. Ni siquiera escuchamos, ni siquiera esas cartas que para nosotros eran tan importantes, ¿no? Yo te diría, si te soy muy franca, fíjate, porque aquí mismo el estado de bienestar europeo, lo único que está consiguiendo, si es lo que de ellos de lo que están más contentos, consume más de lo que produce, malgasta recursos en un sistema que reparte miseria en lugar de generar prosperidad. Por lo tanto, para mi empresa, un modelo de este tipo no lo mantendría como ejemplo. La economía europea está dopada por la deuda, como te decía, por subvenciones, no apuesta por la iniciativa privada, por lo tanto para mi empresa tampoco me serviría como ejemplo, y ni siquiera por el crecimiento sostenible, por lo tanto para mi empresa tampoco sería un ejemplo de ningún tipo. Nos ahogan y nos asfixian fiscalmente, como para mi empresa tampoco sería un ejemplo por donde vivir. Es un descontento continuado, es un entorno continuado de trabas para el que no querría crecer, donde no querría crecer. Ya. Creo que no es el hábitat donde yo querría estar y Ya. estoy. Ya. Eso es lo que más me preocupa. Bueno, pero estamos aquí, ¿verdad? Pero estamos aquí y tenemos que... ¡Oh, madre mía, eh! ¡Qué depresión! ¿Sabes qué es lo peor de todo? Y ya para terminar te lo diría. Que estoy regulada, señores, que me tengo que seguir quedando aquí, que espero que haya un cambio. Creo fuertemente que lo va a haber. Creo que van a venir líderes políticos que van a cambiar las cosas. Vamos a tener un aire de libertad distinto. Ya. Creo que va a venir un halo de libertad y de gente más técnica que puede venir de la empresa privada y que nos va a dejar gobernar, que va a gobernar para las empresas y para los ciudadanos y para los trabajadores. Estoy convencida. Bueno, pues oye, ya que tenemos una nota positiva... No lo sé, claro ojalá, que sí, ojalá lo sea así. claro que es sí. mi esperanza como Yo ciudadana. yo creo totalmente que precisamente el hecho de que quieren prohibir a todos los partidos y a todas las opciones que vayan contra este estatismo extractivo es una buena noticia porque significa que la cosa mejora. Gisela, muchísimas gracias. Gracias Gisela a ti. Turacini. Gracias a ti. ¿Cuál es el nombre de tu empresa? Cuéntanos. Blackbird Bank. Blackbird Bank. Sociedad de Valores. Sociedad de Valores, seguidlos y a todos vosotros nos vemos en unos minutos. Muy buenas, Daniel. Hoy para Monia Márquez y todos los espectadores de tu programa quiero hablar de una paradoja económica que me ha llamado muchísimo la atención. Vamos a ver. Primer dato, la agencia tributaria ha conseguido seguir incrementando la recaudación y al final del primer trimestre ha recaudado 66.000 millones de euros, un 9,7% más que el año pasado. Esto hasta aquí, como no les ha dado la gana deflactar, pues no tiene en sí ningún tipo de paradoja. La paradoja viene en el siguiente tema. En el año 2007, la Comunidad de Madrid representaba el 40% del total de la recaudación, ligeramente por debajo, 39,9% del total de la recaudación de la agencia tributaria, y Cataluña representaba exactamente el 21,2%. Este año, a cierre del primer trimestre, la Comunidad de Madrid representa el 47,2% del total de la recaudación, es decir, ha subido del 40 al 47,2% y Cataluña ha bajado del 21 al 17,7%. Y aquí es donde viene la paradoja. Resulta que si por hacer las cosas bien, como lo ha hecho todos los gobiernos de la Comunidad de Madrid, por conseguir atraer que se vengan a Madrid un volumen importante de empresas, tener aquí su sede fiscal y como consecuencia de llevar una política de impuestos autonómicos que están en estos momentos en cero, impuestos autonómicos, es decir, ha conseguido que en estos momentos
toda la recaudación de la Comunidad de Madrid represente ya el 47,2%. En Cataluña, justo todo lo contrario, ha pasado del 21 al 17,7%. ¿Por qué? Porque como lo han hecho tan mal, resulta que las empresas se van, resulta que para financiar la comunidad autónoma tienen ya 17 impuestos autonómicos y además de todo eso resulta que la agencia tributaria recauda mucho menos. Es decir, haciéndolo bien, lo que estamos consiguiendo, y aquí es donde viene la paradoja, que la agencia tributaria se forre con la Comunidad de Madrid y haciéndolo mal, resulta que la agencia tributaria recauda menos en Cataluña. Esto es, digamos que la gran butad que tiene nuestro sistema en estos momentos impositivo. Es decir, Moncloa, Hacienda, el gobierno en sí consigue un máximo de financiación porque hay una comunidad que lo hace bien y encima es a la que tratan de perjudicar de forma permanente. A la comunidad que lo hace mal, que es Cataluña, a la cual se le dan ayudas en temas de financiación autonómica como el FLA, es decir, que tienen ya, deben 90.000 millones de euros, es decir, se les van a perdonar 17.000 millones de deuda, es decir, toda la mayor parte de las inversiones reales que hace el gobierno van a Cataluña y resulta que Cataluña cada día representa menos en aportación impositiva en los ingresos de la agencia tributaria, además que se lo quieren traspasar. Así que esto sí que es una auténtica paradoja. Es decir, Madrid es la que sostiene en casi el 50% de los ingresos de todo el Estado español, a cambio lo que recibe es bofetada tras bofetada, es decir, incordio tras incordio, maltrato tras maltrato y acoso a todo lo que es el gobierno de la comunidad y por ende a todos los ciudadanos madrileños. Algo que nunca he visto. Cuanto más dinero le das al Estado, peor te tratan. Y esta es la paradoja que quería contar, que yo creo que todavía nadie se había dado cuenta hasta ahora y que me gusta compartir contigo y con todos los espectadores de tu programa. Nos vemos en el próximo vídeo. Los gráficos de la semana, siempre interesante darle un repaso a qué es lo que está ocurriendo y nuestro tema de hoy es la economía de Estados Unidos va mucho mejor de lo que te dicen. Vamos a verlo punto por punto con distintos gráficos que hemos recopilado esta semana. Vamos al primer gráfico. El primero, el paro. El dato de creación de empleo de abril, 177.000 empleos creados, más que la media de los últimos 12 meses, 152.000, más de lo que esperaba el consenso, 135.000, más además porque lo que se ha creado, todo ese empleo, es reduciendo el empleo gubernamental federal. Por lo tanto, un dato que desde luego niega en todos los sentidos ese enorme riesgo que nos están diciendo. No se contrataría a tanta gente con una economía en la que la gente estuviese pensando en una fortísima recesión. Una reducción del ritmo de crecimiento, sí, pero no una contracción severa o una crisis. Vamos al siguiente gráfico. Y aquí lo podéis ver, yo creo que de una manera absolutamente clave, ¿no? Lo que podemos ver es qué es lo que nos dice del empleo, ¿vale? Primero, que la participación laboral ha mejorado, que el dato de ratio de empleo sobre población también ha mejorado y que además el paro se mantiene a unos niveles envidiables para cualquier ciudadano europeo. Por lo tanto, no solamente una creación neta de empleo muy relevante, sino una creación neta de empleo fundamentalmente privada con reducción del gasto en empleo federal. Muy importante también. Vamos al siguiente gráfico. Aquí podéis ver algo que me parece esencial, que es la inflación. Truflation analiza cada día lo que es la inflación mirando los componentes más importantes del IPC. Y la inflación en Estados Unidos, según este indicador, está en el 1,37.
que significa más o menos un equivalente a un 2% en lo que sería el dato oficial. Por lo tanto, tampoco hay un elevado riesgo de inflación, sino todo lo contrario. Importante, ¿verdad? Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que podemos ver es el Producto Interior Bruto. Te habrán dicho, la economía de Estados Unidos se contrae en el primer trimestre. Pues mira, la realidad en verde es que la economía privada se fortalece y además se fortalece de manera brutal. El dato de inversión privada sube un 21%, la inversión, que es lo que lleva al aumento de productividad, que es lo que lleva al crecimiento, un aumento del 21% de la inversión. Adicionalmente, lo que vemos es que el consumo y los datos de la economía privada, que veis en verde, están en positivo. Y en negativo, la reducción del gasto público, pues qué bien, la verdad. Ahora, ¿qué es lo que hace el consenso? Te dice, bueno, ha dicho el presidente Trump que esto es la economía de Joe Biden, por lo tanto, esto significa que todo es gracias a Joe Biden. No, lo que te está demostrando es que la ralentización ya era un dato evidente en los últimos meses y además que si sube la inversión, eso es porque hay mayor confianza. Eso es muy importante. Vamos al siguiente gráfico. Hay la narrativa, ¿verdad? La narrativa es la siguiente. Ahí en verde podéis ver el dato cuando en 2022 la economía de Estados Unidos cayó. Mira la caída de la economía en el año 2022. A eso, todo el consenso keynesiano dijeron que no era recesión. Eso no es recesión, eso no es recesión. ¿Por qué? Porque gobernaba Biden. Fíjate lo curioso. En verde tienes lo de no es recesión porque gobierna Biden y en rojo tienes la reducción del Producto Interior Bruto por reducción del gasto público y aumento de las importaciones de este trimestre. ¿Ves lo que es la narrativa? ¿Ves lo que es la narrativa? La narrativa es, además, que nadie de ese consenso hablaba de que todos esos trimestres con Joe Biden dopó el Producto Interior Bruto con aumento masivo del gasto público y ahora el gasto público se está reduciendo. Vamos al siguiente gráfico. ¿Qué más nos puede decir la economía norteamericana? Pues aquí tienes los nuevos pedidos en el sector manufacturero, creciendo, algo muy importante y sobre todo creciendo muy por encima de lo que era el dato anterior, que se movía prácticamente sin crecimiento. Bueno, pues eso también es positivo, ¿o no? Vamos al siguiente gráfico. Vamos al siguiente gráfico porque en este gráfico también cortesía de Bloomberg vemos los nuevos pedidos en la industria de bienes duraderos que son los que más importantes para la industria. Bueno, creciendo al 9,2%, 9,2% también positivo, ¿verdad? Bueno, pues eso también indica que la economía norteamericana va bastante mejor de lo que te dicen. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que puedes ver es algo que a mí me parece por lo menos importante, que es dónde está la cadena de suministro, dónde están las tensiones en la cadena de suministro. Pues aquí lo podéis ver. Te dicen que va a haber un colapso en las cadenas de suministro y lo que te está diciendo el índice de cadenas de suministro, de tensión en la cadena de suministro, es que no hay ningún nivel de riesgo de ruptura de las cadenas de suministro. Eso también es positivo. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Lo que nos dice es que la economía de Estados Unidos va bastante mejor y sobre todo mucho mejor en el sector privado de lo que nos cuentan muchos de estos agoreros o analistas que a lo mejor con buena intención están asumiendo riesgos gigantescos en la economía de Estados Unidos. Pero también es importante recordar que muchos de estos analistas en el año 2008 no veían ningún tipo de riesgo de crisis. ¿Significa que va a haber una contracción ligera del Producto Interior Bruto por menor gasto público? Pues probablemente, pero es que menor gasto público no es nada malo. Lo malo es cuando tienes una contracción de la inversión y una contracción de la economía tirando, además de gasto público, que es lo que hemos visto antes de la administración Biden. ¿Seguid defendiendo la libertad?
Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid, Master of Finance y Master in Management. Aplica.